23 de octubre de 2025 se convirtió en una fecha que nadie podrá olvidar. Ese día el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que la deuda nacional superó los 38 billones de dólares, la cifra más alta en la historia del país, registrada justo en medio del cierre parcial del gobierno federal. El número no solo era histórico, era una señal de alarma que resonó en cada rincón del planeta. Ese informe del Tesoro no fue un dato aislado, fue acompañado por estadísticas del Comité Económico Conjunto del Congreso que mostraron que la deuda crecía a un ritmo de aproximadamente 69.713 dólares por segundo, otra cifra que impactó a economistas, analistas y a toda la opinión pública internacional. El alcance de esta crisis empezó a tomar forma cuando Michael Peterson, presidente y CEO de la Peter G. Peterson Foundation, declaró en ese mismo periodo que alcanzar esa cifra durante un cierre de gobierno era la última señal preocupante de que los legisladores no están cumpliendo con sus deberes fiscales básicos. Su advertencia fue recogida por medios como PBS NewsHour, Associated Press y Reuters, amplificando el sentimiento de emergencia económica. Mientras tanto, los datos oficiales mostraban que la deuda siguió acelerándose con el paso del tiempo. El 7 de noviembre de 2025, el Joint Economic Committee del Congreso confirmó que la deuda había crecido a 38.09 billones de dólares, con un aumento de más de 2.18 billones en solo un año, o casi 6.000 millones por día, cifras que fueron interpretadas por sectores financieros como insostenibles y fuera de control. En Wall Street y Londres, esta acumulación constante de deuda no pasó desapercibida. El 12 de enero de 2026, Reuters reportó que los mercados reaccionaron con nerviosismo a una investigación criminal contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, generada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La noticia provocó que el precio del oro alcanzara máximos históricos por la ansiedad de los inversionistas, mientras que el dólar se debilitaba y los índices bursátiles caían, reflejando miedo en los mercados globales. Ese mismo enero de 2026, analistas financieros del mercado europeo publicaron que la posible interferencia política en la Fed, impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump, era vista como una amenaza directa a la credibilidad de la política monetaria estadounidense, algo que podría encarecer el financiamiento de la deuda todavía más. A lo largo de ese año, expertos como Jamie Dimon, CEO de JP Morgan Chase, destacaron públicamente que la deuda sin un plan creíble de pago podría morder la economía estadounidense, generando tensiones inflacionarias y pérdidas de confianza en los mercados de deuda, según cubrió medios financieros internacionales. Y fue en las calles donde esa zozobra empezó a sentirse todavía más real. No eran solo cifras en una pantalla, familias enfrentaban precios de alimentos en aumento, aumentos en las tasas de interés y cada vez más presión sobre préstamos hipotecarios y de consumo. Las elecciones de medio término de 2026 se convirtieron en un referéndum sobre la economía, con encuestas que mostraban a más del 80% de los votantes preocupados por la dirección fiscal del país, según datos de la Peterson Foundation recopilados a principios de año. Lo que hace pánico no es una predicción, sino la convergencia de hechos, cifras récord de deuda, informes oficiales alarmantes, declaraciones de líderes financieros, reacciones de los mercados y una opinión pública que empieza a creer que el sistema tal como se conoce hoy no puede sostenerse por mucho más tiempo. Estados Unidos no solo alcanzó un nuevo récord de deuda, se adentró en un territorio desconocido, donde cada número nuevo señala no progreso, sino una pendiente cada vez más empinada hacia lo impredecible. El abismo no solo está ahí, ya se siente en cada mercado, en cada decisión de inversión y en cada reunión de banqueros centrales del mundo. La deuda de Estados Unidos no solo crece, se dispara a un ritmo que incluso los propios economistas describen como fuera de control. Los datos oficiales lo confirman. En agosto de 2025 la deuda federal era de 37 billones de dólares y, apenas 2 meses después, en octubre de ese mismo año, superó los 38 billones, el crecimiento más rápido desde la pandemia de COVID-19, con aproximaciones de 23.000 millones de dólares por día según el diario The Economic Times y datos del Tesoro. Esa velocidad de endeudamiento ha despertado advertencias de figuras clave del establishment financiero. Maya McInnes, presidenta del Committee for a Responsible Federal Budget, calificó el crecimiento acelerado de la deuda como espantoso y dijo que Washington se ha vuelto insensible ante su propia disfunción. Michael Peterson, CEO de la Peter G.
Peterson Foundation, declaró que Estados Unidos hace lo que él llama presupuestos por crisis, imprimiendo gastos sin un plan claro, una expresión que no forma parte de una teoría conspirativa sino de declaraciones documentadas para Fortune. Los mercados tampoco reaccionan con calma. A mediados de enero de 2026, la apertura de una investigación criminal contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, por parte del Departamento de Justicia fue reportada por The Guardian como un evento que ha intensificado los temores sobre la independencia del Banco Central. Los mercados respondieron con un dólar más débil y un fuerte aumento del oro, señal de miedo entre los inversores. El informe de noticias del 15 de enero de 2026 de Reuters confirmó que los inversionistas en bonos estadounidenses miran con recelo, con rendimientos al alza debido a la pérdida de confianza en la política fiscal y monetaria, algo sin precedentes en la historia reciente. Desde las altas esferas financieras incluso han surgido advertencias que bordean lo apocalíptico. En 2025, Jeffrey Gundlach, inversionista renombrado del capital global, promovió una estrategia denominada Sell America, vende Estados Unidos, alertando que los bonos del Tesoro, antes considerados activos seguros, podrían volverse poco fiables debido al incremento del déficit y la deuda pública. Sus declaraciones en foros de Bloomberg resonaron como advertencias de un colapso silencioso del mercado de deuda. Los efectos de esta aceleración no se quedan en Washington ni en Wall Street. El informe trimestral del Instituto de Finanzas Internacionales señaló que la deuda global alcanzó casi 338 billones de dólares a finales del segundo trimestre de 2025, con Estados Unidos como uno de los principales motores de ese aumento desbocado. Esto ha generado recelos en bancos centrales de todo el mundo, desde Europa hasta Asia. Las autoridades financieras observan con inquietud cómo la maquinaria de deuda estadounidense continúa acumulándose sin freno. Ese mismo ritmo implacable tiene consecuencias tangibles. Los pagos de intereses de la deuda, ya equivalentes a billones de dólares cada año, se comen presupuestos esenciales de defensa, salud y servicios sociales, y reducen la inversión productiva. Algunos analistas advierten que la única forma de seguir financiando este ritmo es aceptando mayores costos de endeudamiento, un dólar más débil y políticas monetarias cada vez más laxa, un escenario que recuerda episodios de inflación incontrolada en otras épocas de la historia económica global. En 2025 y 2026, las voces de pánico no vienen solo de políticos opositores aislados. Vienen de economistas, inversores, líderes financieros y bancos centrales. Cuando la señal de peligro es tan estridente que cruza ideologías, fronteras y mercados, no es mera alarma, es señal de que la velocidad del abismo está transformándose en caída libre. La amenaza más silenciosa no viene de una guerra extranjera ni de un ataque tecnológico, viene de los intereses mismos de la deuda, devorando la capacidad del Estado para actuar, defenderse y sostenerse. Los números no mienten. En el año fiscal 2025, el gobierno federal de Estados Unidos pagó aproximadamente 970.000 millones de dólares en intereses sobre la deuda, un monto incluso mayor que lo destinado a presupuesto de defensa, según informes oficiales basados en datos del Tesoro de Estados Unidos y de analistas financieros. Ese dato estremeció a economistas y políticos. En entrevistas con Fortune y medios financieros, expertos como Jeffrey Frankel, profesor de economía en Harvard y ex asesor económico en la Casa Blanca, advirtieron que este giro, de pagar más por intereses que por armas o seguridad, es un signo de que el sistema fiscal ya no está bajo control. Frankel calificó la situación como entre las más graves fases fiscales en tiempos de paz y puntualizó que el crecimiento de los intereses tiende a acelerarse si no se detiene esta espiral. Estos pagos masivos no son una predicción lejana, ya se han convertido en una de las partidas más grandes del presupuesto. En 2025 se proyectó que los pagos por intereses sobre la deuda superarían ampliamente los niveles anteriores, absorbiendo cerca de 19% de los ingresos federales, más que educación, transporte y muchos programas sociales, y se espera que crezcan un 76% en la próxima década. La percepción de crisis se materializa cuando estas cifras empiezan a ser comentadas por figuras fuera del ámbito técnico. El magnate tecnológico Elon Musk llamó la atención en 2024 al advertir que Estados Unidos pagaría 1,15 billones de dólares solo en intereses ese año, describiendo el crecimiento del déficit como una bomba de tiempo que amenaza con reventar la economía. En Washington, los legisladores lo califican en términos brutales. El 13 de enero de 2026, Reuters reportó que el déficit de diciembre de 2025 alcanzó 145.000 millones de dólares.
con un aumento del gasto total impulsado por pagos de intereses crecientes y una mayor presión presupuestaria en defensa y servicios sociales. Mientras tanto, la tensión política se alimenta a nivel institucional. En enero de 2026, múltiples bancos centrales, incluidos los del Reino Unido y la Eurozona, emitieron una declaración de solidaridad total con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tras enfrentarse a presiones políticas internas para modificar la política de tasas de interés. Esa declaración conjunta fue vista por el mercado como un grito de miedo ante la posibilidad de que la política estadounidense comprometa la independencia monetaria y aumente los costos de la deuda. Esa movida fue provocada por la presión abierta del presidente Donald Trump, quien públicamente ha pedido tasas de interés más bajas para reducir el costo de la deuda. En julio de 2025, Reuters informó que Trump instó a la Fed a fijar tasas en torno al 1% para facilitar el financiamiento de la deuda, una medida que alarmó a economistas por su potencial de generar inflación, algo que no se veía desde la década de 1970, y desestabilizar aún más el costo de la deuda soberana. Los efectos se sienten incluso fuera de Estados Unidos. Analistas de Financial Times señalaron que la combinación de deuda récord y costos de endeudamiento en alza ha creado lo que los inversores llaman una nueva era de dominancia fiscal, donde los bancos centrales, mercados y gobiernos globales están ahora directamente afectados por las decisiones de política monetaria y fiscal de Washington. Y mientras la deuda de Estados Unidos sigue creciendo, el gasto en intereses consume una parte cada vez mayor del PIB, reduciendo los recursos disponibles para defensa, infraestructura, educación y salud, y atrapando al país en una espiral donde cada dólar pagado en intereses es uno menos para proteger a la nación o sostener su posición global. Estos no son números fríos. Son síntomas de un sistema que ya no tiene margen de maniobra. Cuando los intereses de una deuda llegan a devorar más recursos que la propia seguridad nacional, no es guerra ni catástrofe natural lo que amenaza, sino la propia existencia funcional del Estado. El corazón del sistema financiero mundial empezó a latir con arritmia cuando la presión política sobre la Reserva Federal dejó de ser un murmullo y se convirtió en un ataque abierto. La Reserva Federal no es solo un banco central. Es el ancla del dólar, la moneda sobre la que descansa el comercio global, las reservas internacionales y el sistema financiero que conecta a gobiernos, ejércitos y corporaciones. Cuando esa ancla se mueve, todo tiembla. El 20 de junio de 2025, el presidente Donald Trump declaró públicamente que la Reserva Federal estaba estrangulando al país con tasas de interés demasiado altas. Sus palabras fueron recogidas por Reuters, CNBC y Fox Business. No fue la primera vez, pero el contexto era distinto. Una deuda ya por encima de los 38 billones de dólares y un costo de intereses fuera de control. Trump exigió recortes agresivos de tasas para aliviar el gasto federal, dejando claro que el problema ya no era solo inflación, sino supervivencia fiscal. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, respondió el 1 de julio de 2025 durante su comparecencia semestral ante el Congreso. Allí afirmó que la independencia del Banco Central es esencial para la estabilidad económica. La frase fue interpretada como una advertencia directa. The New York Times tituló ese día que la Fed estaba atrapada entre la inflación, la deuda y la política. El miedo cruzó fronteras. El 10 de enero de 2026, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, declaró en el Foro Económico Mundial de Davos que la independencia de los bancos centrales no es negociable, en una intervención que muchos analistas interpretaron como un mensaje indirecto a Washington. Ese mismo foro recogió declaraciones del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, advirtiendo que cualquier debilitamiento de la credibilidad de la Fed tendría consecuencias globales inmediatas. Desde el mundo jurídico, Lawrence Trabb, profesor constitucional de Harvard, afirmó en una entrevista publicada el 14 de enero de 2026 que interferir políticamente en la Reserva Federal podría abrir una crisis constitucional encubierta, al romper uno de los equilibrios fundamentales del sistema estadounidense. No hablaba de ideología, hablaba de legalidad. Los mercados reaccionaron antes que los votantes. Durante la segunda semana de enero de 2026, el dólar mostró episodios de debilidad frente al euro y al oro, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro subían. Bloomberg citó a gestores de fondos que describían la situación como dominancia fiscal, un punto en el que la política monetaria deja de luchar contra la inflación y pasa a servir a la deuda. Las advertencias no vinieron solo de economistas.
Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, declaró en una conferencia en Nueva York en diciembre de 2025 que Estados Unidos estaba entrando en una fase histórica donde el Banco Central pierde grados de libertad. Dalio comparó el momento con etapas finales de otros imperios monetarios, una comparación que recorrió titulares internacionales. Incluso figuras fuera del mundo financiero alimentaron la zozobra. Elon Musk escribió en redes sociales a finales de 2025 que imprimir dinero para cubrir déficits es una pendiente resbaladiza. El mensaje fue compartido millones de veces, amplificando el temor más allá de Wall Street. Desde países considerados rivales, el mensaje fue aún más frío. En noviembre de 2025, el Banco Popular de China redujo discretamente su exposición a bonos del Tesoro estadounidense, según datos oficiales y análisis de prensa asiática. No hubo discursos, solo movimientos. Rusia, por su parte, volvió a insistir en foros internacionales en la necesidad de desdolarizar el comercio global. La presión sobre la Reserva Federal no es un episodio aislado. Es el síntoma de un sistema que depende desesperadamente de tasas bajas para sobrevivir. Si la Fed cede, el dólar pierde credibilidad. Si resiste, la deuda se vuelve insoportable. Ese es el dilema. Cuando el banco central más poderoso del mundo empieza a operar bajo miedo, el problema ya no es técnico. Es existencial. Y el mundo entero lo sabe. El colapso no avanza solo por la deuda. Avanza porque el centro de mando está bloqueado. Washington dejó de ser un lugar donde se decide y pasó a ser un lugar donde se posterga. Congresos fragmentados, gobiernos en funciones mínimas y acuerdos que nacen muertos forman el telón de fondo de una crisis que ya no es solo económica, sino política y estructural. El 30 de septiembre de 2023 y nuevamente durante 2024, Estados Unidos estuvo al borde del cierre total del gobierno federal. Esos episodios no fueron anomalías. Fueron el ensayo general. En conferencias de prensa recogidas por CNN y Reuters, el entonces presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, reconoció que no existían votos suficientes para aprobar presupuestos de largo plazo. Poco después, McCarthy fue destituido por su propio partido. El mensaje fue claro, ni siquiera el liderazgo interno podía sostenerse. En 2024 y 2025, con un Congreso aún más polarizado, el problema se profundizó. Mike Johnson, su sucesor, admitió públicamente que gobernar se había convertido en administrar crisis semanales. Mientras tanto, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, advirtió en el Pleno que el país estaba entrando en una dinámica de parálisis permanente, declaraciones registradas por la prensa estadounidense. El presidente Joe Biden, en discursos de 2024 y comienzos de 2025, insistió en que la falta de acuerdos presupuestarios dañaba la credibilidad internacional del país. Pero desde la oposición, Donald Trump acusó al Congreso de ser incapaz de controlar el gasto y afirmó en actos de campaña que Washington está roto, una frase repetida y amplificada por medios conservadores y liberales por igual. Los economistas dejaron de hablar en abstracto. En octubre de 2025, el Nobel Paul Krugman escribió que el problema fiscal de Estados Unidos ya no era solo el tamaño de la deuda, sino la incapacidad política de reaccionar a tiempo. Lawrence Summers, el secretario del Tesoro, declaró en entrevistas televisivas que la disfunción del Congreso era ahora un riesgo económico en sí mismo. Los mercados observaron con inquietud. Jamie Dimon, CEO de JP Morgan Chase, afirmó en un foro económico en Nueva York que la gobernabilidad estadounidense se había convertido en una variable de riesgo para los inversores. Ray Dalio fue más directo, dijo que los sistemas colapsan no cuando faltan recursos, sino cuando las instituciones dejan de funcionar. La señal llegó también desde fuera. En 2025, editoriales del Financial Times y de Le Monde advirtieron que los aliados europeos veían con preocupación la incapacidad de Estados Unidos para aprobar presupuestos estables. Funcionarios del Ministerio de Finanzas alemán reconocieron en encuentros multilaterales que la imprevisibilidad fiscal estadounidense complicaba la planificación global. Desde Asia, analistas japoneses y surcoreanos señalaron que cada bloqueo en Washington sacudía los mercados de deuda. Incluso el estamento militar comenzó a inquietarse. Altos mandos del Pentágono, citados por medios estadounidenses bajo condición de anonimato, expresaron preocupación por operar con presupuestos temporales mientras los pagos de intereses crecían. Sin planificación a largo plazo, la defensa misma quedaba en suspenso.
Figuras públicas fuera de la política también se sumaron al clima de zozobra. Empresarios tecnológicos, celebridades influyentes y líderes de opinión comenzaron a hablar abiertamente de decadencia institucional, no como teoría, sino como percepción colectiva. Washington no está paralizado por falta de información. Está paralizado por exceso de división. Cuando el poder legislativo no puede legislar, el ejecutivo gobierna a medias y el país avanza sin rumbo. En ese vacío, la deuda crece, los intereses se acumulan y la confianza se evapora. Un sistema puede sobrevivir a números rojos. Lo que no sobrevive es a un poder central que ya no puede decidir. La crisis financiera no avanza en silencio. Avanza envuelta en ruido político, confrontación y amenazas externas. Y en el centro de ese ruido aparece un nombre que divide, acelera y tensiona todo el sistema, Donald Trump. No como un simple actor más, sino como catalizador de un país que ya no resuelve sus problemas, los transforma en conflictos. Desde 2023 en adelante, Trump convirtió la deuda, el dólar y el poder estadounidense en armas retóricas. En actos públicos registrados por Fox News, CNN y Reuters, repitió una idea peligrosa: Estados Unidos no debía seguir pagando el precio de un sistema global injusto. En febrero de 2024, durante un mitin en Texas, afirmó que los aliados se aprovechan del dólar y que Washington debía hacerlos pagar. No fue una metáfora. Fue una señal. En marzo de 2024, el Financial Times informó que diplomáticos europeos del Reino Unido, Alemania y Francia expresaron inquietud por la posibilidad de que un eventual regreso de Trump implicara choques comerciales, ruptura de acuerdos financieros y presión directa sobre el sistema monetario internacional. Un exfuncionario del Tesoro británico declaró que la estabilidad del dólar ya no puede darse por sentada. China reaccionó con frialdad, pero con claridad. En abril de 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino advirtió que Estados Unidos estaba politizando su deuda y su moneda, según reportó la agencia Xinhua y replicaron Reuters y Bloomberg. Analistas chinos comenzaron a hablar abiertamente de reducir exposición a bonos del Tesoro. No fue pánico, fue cálculo. Desde Rusia, el mensaje fue aún más crudo. En mayo de 2024, el presidente Vladimir Putin declaró en un foro económico en San Petersburgo que el modelo financiero estadounidense está basado en deuda infinita y coerción. Medios rusos y europeos interpretaron la declaración como una confirmación de que Moscú veía el colapso fiscal estadounidense como una oportunidad estratégica. En América Latina, las alarmas también sonaron. En 2025, ministros de Economía de Brasil y Argentina reconocieron en entrevistas a medios locales que cada crisis política en Washington se traduce en volatilidad cambiaria inmediata en sus países. El dólar ya no es solo refugio. Es fuente de shock. Dentro de Estados Unidos, la confrontación se volvió interna. Trump atacó públicamente a la Reserva Federal. En declaraciones de 2024 y 2025, acusó a la Fed de asfixiar al país y de servir a intereses globalistas. Jerome Powell respondió en conferencias oficiales que la independencia del Banco Central era esencial para evitar una catástrofe mayor. El choque quedó expuesto. La oposición política habló de riesgo sistémico. Líderes demócratas advirtieron que usar el conflicto como estrategia económica era jugar con fuego. Juristas constitucionales, citados por The New York Times, señalaron que el enfrentamiento entre Ejecutivo, Congreso y Fed estaba llevando al país a un territorio institucional desconocido. Los mercados escucharon. En 2025, grandes inversores como Ray Dalio y Mohamed El-Erian advirtieron públicamente que Estados Unidos mostraba signos de una potencia en fase de estrés interno. Dalio habló de ciclos finales de deuda y poder. El-Erian dijo que la política estadounidense estaba amplificando riesgos financieros globales. Incluso el estamento militar comenzó a aparecer en escena. Altos mandos retirados, entrevistados por NBC y Político, alertaron que una economía fracturada y una política exterior basada en la confrontación aumentaban el riesgo de errores estratégicos. Cuando la deuda aprieta, la tentación del conflicto crece. Figuras de la farándula, empresarios tecnológicos y líderes mediáticos empezaron a usar una palabra que antes era tabú: decadencia. No como consigna ideológica, sino como sensación compartida. Trump no creó la deuda, pero la usa, la tensiona y la convierte en arma. Cuando un país endeudado entra en modo confrontación, el problema deja de ser económico. Se vuelve histórico.
Y el mundo lo está mirando con una mezcla de miedo, cálculo, y preparación para lo peor. En enero de 2026, mientras la deuda federal estadounidense superaba los 38,4 billones de dólares y seguía creciendo a un ritmo de más de 8.000 millones por día según el Joint Economic Committee del Congreso, la maquinaria militar de Estados Unidos no mostraba signos de pausa. Esa cifra récord, acumulada en condiciones económicas extremas y brechas presupuestarias históricas, coincidía con un despliegue militar global, que cuesta más de lo que el propio sistema puede soportar financieramente. Oficiales de alto rango del Pentágono y expertos en defensa han dejado ver en comunicaciones públicas que la guerra y el gasto militar no son un pasatiempo sino una obligación institucional que se mantiene, incluso cuando el país atraviesa crisis fiscales profundas. En discursos recogidos por medios como Politico y The Washington Post, altos mandos han repetido que Estados Unidos debe mantener su liderazgo militar global a toda costa, sin importar el costo. Esta insistencia encendió alarmas entre economistas que han comparado el gasto bélico con una espiral sin retorno que consume recursos que ya no existen en términos presupuestarios. La comunidad internacional no ha permanecido callada. En Rusia, analistas del Kremlin y comentaristas en medios estatales señalaron repetidamente en 2025 que el crecimiento de la deuda junto con la expansión militar estadounidense es una señal de fracaso estructural y gasto excesivo. Expertos rusos han dicho que un poder que no puede financiar su defensa sin endeudarse profundamente es un poder que está desgastando sus propias bases económicas mientras proyecta fuerza militar externa. China, el mayor rival geopolítico, también ha criticado abiertamente esta doble realidad. Académicos del Instituto de Estudios Estadounidenses de la Academia China de Ciencias Sociales han advertido que la enorme deuda estadounidense y el gasto militar simultáneo representan riesgos serios para la estabilidad global, y han especulado que Pekín podría acelerar la diversificación de sus reservas fuera del dólar para proteger su economía ante un posible declive del poder financiero estadounidense. Los aliados tradicionales de Estados Unidos también expresan preocupación. Funcionarios del Ministerio de Defensa británico y ministros europeos han señalado en reuniones multilaterales que la combinación de deuda insostenible y gastos de defensa crecientes obliga a replantear la dependencia estructural hacia Washington y que afianzar defensas propias se vuelve cada vez más urgente para la estabilidad regional. En América Latina, la operación militar de Estados Unidos en Venezuela en enero de 2026, que llevó a la captura de Nicolás Maduro y la instalación de una administración provisional respaldada por Washington, fue interpretada por analistas políticos como parte de una estrategia de intervención guiada tanto por intereses geopolíticos como por necesidades económicas crudas. La prensa internacional, desde HuffPost Global hasta Al Jazeera, destacó que ese movimiento ocurría en un contexto de crisis fiscal interna estadounidense, lo que generó críticas sobre la sostenibilidad de tales operaciones en medio de una población exhausta por la deuda. La polémica no se limita a gobiernos o ejércitos. Inversores globales están reaccionando. El gigante gestor de deuda PIMCO anunció en enero de 2026 que reduciría su exposición a activos de Estados Unidos. Debido a políticas impredecibles, incluyendo las presiones políticas sobre la Reserva Federal y la tensión entre gasto militar, deuda y tasas de interés. Esto fue reportado por 5 días como un síntoma claro de que incluso las instituciones financieras más grandes perciben riesgos sistémicos en el modelo estadounidense. Mientras tanto, economistas como Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, han advertido públicamente que un país con deuda creciente y gastos militares incontrolables está en riesgo de entrar en una fase de declive sistémico similar a etapas finales de otros grandes imperios económicos de la historia. La combinación de deuda que devora recursos, intereses que crecen como un impuesto invisible y compromisos militares insostenibles ha llevado a una situación en la que Estados Unidos no puede financiar sus defensas sin endeudarse más. La credibilidad del dólar y la confianza global están siendo cuestionadas. Algunos países están diversificando reservas para reducir su exposición al dólar. Instituciones financieras globales ajustan estrategias por miedo a la desestabilización. Intervenciones militares costosas ocurren mientras el presupuesto interno se desmorona. Este no es un comienzo inesperado. Es una crisis estructural nombrada por economistas, inversionistas, gobiernos extranjeros y líderes militares, que en conjunto describen una potencia global atrapada entre su propia deuda y su ambición militar, sin un camino claro hacia la estabilidad. El mundo ya no mira a Estados Unidos como la roca inamovible del orden global.
En 2025 y 2026, gobiernos, bancos centrales y líderes globales comenzaron a expresar preocupación abierta por la fragilidad financiera de la superpotencia, generando pánico, miedo y zozobra en todo el planeta. El fondo de esta inquietud fue un informe de 2024 del Fondo Monetario Internacional, FMI, que advirtió explícitamente que el enorme déficit fiscal y la creciente deuda estadounidense representan riesgos significativos para la economía global. El FMI señaló que los desequilibrios fiscales estadounidenses podrían elevar los costos de los bonos globales y desestabilizar los mercados financieros si no se tomaban medidas urgentes. En los mercados financieros globales, esta advertencia abrió una brecha de incertidumbre. El 25 de septiembre de 2025, un informe del Institute of International Finance documentó que la deuda mundial alcanzó un nivel récord de casi 338 billones de dólares, en gran parte impulsada por las emisiones estadounidenses y chinas. El informe subrayó que un dólar debilitado y un aumento de la deuda estadounidense elevan las primas de riesgo globales, algo que los bancos centrales europeos y asiáticos observan con creciente alarma. Países que durante décadas fueron aliados estratégicos ya no ocultan su ansiedad. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en un comunicado conjunto con Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay, condenó la intervención militar en Venezuela y advirtió que las acciones unilaterales de Washington socavan la estabilidad política y económica regional. Medios europeos destacaron que esta crítica refleja una fractura en la confianza hacia Estados Unidos como garante del orden internacional. En Asia, China dio un paso aún más directo. Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, Pekín exigió la liberación inmediata de Maduro y convocó al Consejo de Seguridad de la ONU, acusando a Washington de violar el derecho internacional y amenazar la paz regional. Este pronunciamiento no solo refleja rivalidad geopolítica, sino también como un evento militar estadounidense, en un contexto financiero frágil, puede convertirse en un motivo de tensión abierta entre superpotencias. Mientras tanto, la Unión Europea y el Reino Unido analizan con inquietud su propia exposición a la deuda estadounidense. Aunque históricamente han sido grandes tenedores de bonos del Tesoro, expertos señalaron que esta dependencia podría convertirse en una vulnerabilidad estratégica si la deuda de Estados Unidos continúa creciendo sin control. La fragilidad económica de Estados Unidos también impacta a países vecinos. En América Latina, el colapso financiero proyectado ha alimentado tensiones políticas internas y debates sobre independencias económicas. Argumentos en foros públicos y redes sociales expresan que la influencia de Washington en la región ahora se percibe como un riesgo más que como una garantía, y algunos gobiernos buscan diversificar alianzas económicas hacia Asia y Europa. Los mercados globales responden con movimientos de refugio. El oro y el Bitcoin han experimentado subidas en momentos de incertidumbre fiscal estadounidense, reflejo de una pérdida de confianza en activos tradicionalmente considerados seguros. Los inversores ya no ven al tesoro estadounidense como el puerto más estable, buscan alternativas ante el temor de que el dólar pierda parte de su primacía como moneda de reserva mundial. Incluso líderes empresariales como Larry Fink, CEO de BlackRock, han advertido que la deuda desenfrenada de Estados Unidos es muy peligrosa y que podría llevar a los inversores a cuestionar la fiabilidad de los bonos del Tesoro, un pilar histórico del sistema financiero global. En este contexto, las Naciones Unidas, con 193 países miembros, se encuentran ante un dilema. La principal economía del mundo muestra señales de estrés que impactan en la estabilidad fiscal global, y no existe un plan internacional claro para estabilizar esa situación. La fragilidad financiera de Estados Unidos ya es un fenómeno global observado, debatido y temido por gobiernos, inversionistas, instituciones multilaterales y pueblos enteros. No se trata de un temor aislado o especulativo, es una ansiedad compartida por casi todo el planeta, que sabe que cuando falla el corazón del sistema, todo lo demás entra en riesgo. La ansiedad financiera ya no es un rumor. Está en boca de los líderes más poderosos del sistema financiero global, quienes hoy admiten públicamente que el riesgo sistémico de Estados Unidos podría desencadenar un terremoto económico mundial. El 30 de mayo de 2025, Jamie Dimon, CEO de JP Morgan Chase, lanzó una advertencia que hizo temblar Wall Street y los mercados globales. Durante una conferencia en el Foro Económico Nacional Reagan en California,
Afirmó que existe una posibilidad real de que ocurra una crisis en el mercado de bonos que sacudiría la economía global, debido al nivel de deuda pública y al sobreendeudamiento de Estados Unidos. Según Dimon, esto va a suceder en algún momento, aunque no especificó si sería en meses o años. Meses antes, el 2 de junio de 2025, Dimon había advertido en Fox Business que el aumento descontrolado de la deuda estadounidense era un gran problema que podría hacer que los mercados de bonos tambaleen y que los inversores se enfrenten a pérdidas masivas. No fue el único. Larry Fink, CEO de BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, advirtió el 1 de abril de 2025 que el crecimiento de la deuda y la expansión de activos como Bitcoin podrían amenazar la hegemonía del dólar como moneda de reserva global. La advertencia generó repercusiones en medios financieros internacionales y alimentó los temores de que el dólar, antes considerado refugio seguro, pudiera perder fuerza. Voces externas al sector bancario también han señalado señales de alarma. Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, uno de los fondos de cobertura más grandes del mundo, advirtió en septiembre de 2025 que Estados Unidos podría enfrentar un infarto económico si el endeudamiento no se corrige, describiendo la acumulación de deuda como una amenaza al sistema monetario global. Estos mensajes no se limitan a figuras del sector financiero. En enero de 2026, una investigación criminal contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por parte del Departamento de Justicia, provocó una ola de preocupación entre inversores globales. El mercado reaccionó con un dólar más débil y un aumento récord del precio del oro, señales claras de miedo y fuga a activos refugio. Goldman Sachs y otros analistas advirtieron que la investigación podía socavar la credibilidad de la política monetaria estadounidense y aumentar el riesgo sistémico. Incluso figuras del ambiente empresarial global han expresado cautela. En octubre de 2025, el presidente del banco suizo UBS, Con Keller, advirtió desde la cumbre de líderes financieros de Hong Kong que la industria bancaria enfrenta importantes riesgos vinculados a la regulación y las posibles turbulencias en los mercados estadounidenses, señalando que riesgos sistémicos globales están interconectados con la salud financiera de Estados Unidos. Los efectos de estas advertencias ya se sienten. El 12 de enero de 2026, las acciones de grandes bancos como JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of America y Wells Fargo cayeron entre 2,2% y 4,1% tras el anuncio de una propuesta del presidente Donald Trump para imponer límites a tasas de interés de tarjetas de crédito, lo que generó inquietud sobre la rentabilidad bancaria y la estabilidad del sistema financiero. Desde fuera de Estados Unidos, los banqueros y economistas miran con miedo. En Forbes España, analistas destacaron que el riesgo de recesión y una crisis de deuda ya se cuela en el corazón de América, advirtiendo que la combinación de deuda, desaceleración y tensiones globales es un cóctel explosivo. Aunque el CEO de Goldman Sachs, David Solomon, minimizó el riesgo de una crisis sistémica en octubre de 2025, diciendo que las recientes tensiones eran eventos aislados. Esa misma declaración fue interpretada por algunos como una señal de que incluso los principales bancos están intentando calmar al público ante temores que ellos mismos no pueden ignorar. La suma de estas voces, desde gigantes bancarios hasta multimillonarios inversores, desde investigaciones judiciales contra la Fed hasta caídas en los mercados financieros, crea un panorama inquietante. No se trata de un problema pequeño o distante, sino de alertas crecientes de quienes están dentro del sistema financiero, quienes ven hoy la posibilidad de un colapso sistémico. El dólar no repunta, los bonos tiemblan, los inversionistas retroceden, y los mercados globales observan con creciente miedo. Esto no es rumor. Son advertencias de quienes más saben. Y lo que anuncian ya ha comenzado. El colapso económico no es solo números fríos en una pantalla del Tesoro o del Congreso. Es el golpe directo a la vida cotidiana de millones de personas que ahora enfrentan precios que suben más rápido que sus salarios, hogares que luchan por llegar a fin de mes y una sensación creciente de desesperanza por el futuro. A finales de 2025, el índice de precios al consumidor, IPC, en Estados Unidos se mantuvo en 2,7% interanual, alimentación y vivienda entre los principales impulsores, según el Buró de Estadísticas Laborales. A pesar de que la Reserva Federal y funcionarios del gobierno afirmaban que la inflación se moderaba, la percepción pública era otra. Muchas familias sentían que el costo de la vida no se detiene y que sus ingresos ya no alcanzan para lo básico. Esa tensión también se reflejó en encuestas y reportes independientes. En 2025,
Forbes publicó que el 73% de los trabajadores estadounidenses enfrentaba dificultades económicas debido a que sus salarios no mantenían el paso de los precios de bienes esenciales como alimentos, vivienda y transporte. Muchos tuvieron que recortar gastos esenciales, endeudarse o depender de ayuda familiar solo para sobrevivir mes a mes. Los efectos de este estrés económico se notan también en decisiones políticas y sociales. A inicios de 2026, según The Guardian, la presión sobre la administración del presidente Donald Trump aumentó no por teorías abstractas, sino por la percepción pública de que las medidas económicas no estaban funcionando. Esto se vio en protestas y en un creciente descontento popular debido al costo de la vida, a pesar de que el índice de inflación oficial no se disparaba a niveles extremos. En las calles de ciudades como Detroit, Chicago o Miami, pequeños comercios reportaron aumentos de precios de alimentos y servicios que muchas familias ya no pueden absorber. Los hogares con salarios medianos sienten que cada dólar rinde menos, mientras que las tasas de interés para préstamos personales y tarjetas de crédito siguen altas, limitando aún más la capacidad de gasto. Estas realidades han sido documentadas por medios como The New York Times y Wall Street Journal, que reflejan la creciente preocupación por la combinación de salarios estancados y costos de vida elevados, incluso cuando los reportes oficiales señalan moderación en el IPC. A nivel internacional, la situación estadounidense preocupa a gobiernos vecinos y socios comerciales. En Colombia, por ejemplo, medios como Infobae advirtieron que las presiones inflacionarias globales, impulsadas por las fluctuaciones económicas estadounidenses, también afectan los precios locales y la estabilidad financiera regional, aunque las cifras de inflación sean distintas en cada país. Organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han señalado que la combinación de deuda elevada, salarios estancados y vulnerabilidad económica en economías avanzadas puede tener efectos de contagio global, afectando el empleo, las condiciones laborales y la estabilidad social en países emergentes y desarrollados por igual. Mientras tanto, inversionistas multimillonarios y gestores de fondos han expresado en entrevistas a prensa financiera que una crisis de deuda y costos de vida podría socavar aún más la confianza del consumidor, algo fundamental para la estabilidad económica. Jamie Dimon, CEO de JP Morgan Chase, advirtió recientemente que los ataques políticos a la independencia de la Reserva Federal podrían agravar la inflación y erosionar el poder adquisitivo de los ciudadanos si la política monetaria pierde credibilidad. En países árabes, asiáticos y europeos, la caída de la confianza en la economía estadounidense se lee como una señal de alarma global. Si el ciudadano más rico del planeta siente que su dinero ya no alcanza, el impacto no se limita a un solo país. Gobiernos de 193 Estados miembros de la ONU siguen con inquietud cómo las crisis del primer mundo podrían traducirse en crisis humanitarias en países más vulnerables, donde los aumentos de precios ya han desbordado sistemas de protección social. El ciudadano promedio ya no discute teoría económica. Discute supermercado, alquiler, gasolina, medicinas. La inflación no es una estadística, es hambre que llega primero, sueños que se postergan, pagos que no se pueden hacer. Y en un país con deuda masiva, guerras comerciales y tensiones internas, el ciudadano ya no es espectador. Está en la línea de fuego. La deuda de Estados Unidos ha llegado a niveles tan colosales que los responsables del país enfrentan solo 3 caminos posibles, ninguno sin consecuencias devastadoras. Hoy esas opciones ya no son debatidas en teoría, se discuten como posibles escenarios reales, con líderes, economistas y gobiernos de todo el mundo mirando con miedo a Washington. 1. Imprimir dinero sin freno, la inflación desatada. Una de las soluciones implícitas que circula entre economistas y bancos de inversión consiste en expandir la oferta monetaria para pagar la deuda. JP Morgan Private Bank advirtió en noviembre de 2025 que un camino para salir de la crisis de deuda podría implicar dejar que la inflación suba y erosionar la independencia de la Fed. Una estrategia que muchos temen podría traer un retorno de la inflación de tipo años 70, con precios que se disparan sin control. Esa opción no es solo una teoría académica. El 12 de enero de 2026, una investigación criminal sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, lanzada por el Departamento de Justicia, intensificó el temor de que la Fed pudiera ceder ante presiones políticas para bajar tasas o expandir liquidez en exceso, algo que podría alimentar una inflación fuera de control e incluso afectar el poder global del dólar. Los economistas están entre la espada y la pared porque imprimir dinero parece solucionar el problema de liquidez, pero ya lo hicieron antes en periodos de crisis global.
El resultado histórico suele ser inflación prolongada, pérdida de poder adquisitivo y crisis sociales extendidas. 2. Recortar gasto, recesión profunda o colapso social. La segunda opción es recortar gasto drásticamente. Eso significa reducir programas, ayudas, infraestructura y posiblemente capacidad militar. El FMI, durante reuniones de primavera de 2025, urgió públicamente a Estados Unidos a recortar déficits y deuda, advirtiendo que el nivel actual de gasto e interés era un riesgo significativo para la economía global si no se tomaban medidas inmediatas. Pero este camino político está plagado de obstáculos. Recortes masivos suelen traducirse en desempleo, recesión y descontento social severo. En 2024, cuando la secretaria del Tesoro Janet Yellen urgió al Congreso a aumentar el techo de deuda para evitar un default, advirtió que no hacerlo causaría daños irreparables a la economía estadounidense. Y la fractura política interna hace que recortar sea casi imposible. Debate tras debate. Ambos grandes partidos han mostrado incapacidad o falta de voluntad política para aplicar ajustes profundos sin enfrentar consecuencias electorales devastadoras. 3. Colapsar, dejar que el sistema se desintegre. La tercera opción es que ninguna de las anteriores funcione y el sistema entre en un colapso financiero real. Ese término ya no es teórico. En octubre de 2025, Associated Press reportó que la deuda de los Estados Unidos había alcanzado $38 billones, acumulando la mayor cantidad de deuda en tiempos de paz y con la velocidad de crecimiento más rápida fuera de la pandemia. La Oficina de Presupuestos del Congreso ha calculado que los pagos netos de intereses podrían crecer de $881.000 millones en 2024 a más de 1,2 billones. Para 2030, incluso sin recesión. Si los ingresos fiscales no aumentan y el gasto no se reduce significativamente, esa creciente masa de intereses podría bloquear totalmente el presupuesto gubernamental, debilitando la confianza interna y externa en la deuda estadounidense. Más allá de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional ha señalado que los déficits y el crecimiento de la deuda representan riesgos importantes para la estabilidad financiera global, y que la incapacidad de Estados Unidos para corregir desequilibrios fiscales podría tener efectos dominó en los mercados de deuda de todo el mundo. Mientras tanto, líderes y economistas de potencias como Reino Unido, China y la Unión Europea observan con creciente inquietud. Muchos bancos centrales ya han reducido compras de bonos del Tesoro y diversificado reservas para limitar su exposición al dólar en un contexto de incertidumbre global, lo que refleja temores sobre la sostenibilidad de la hegemonía financiera estadounidense. En otras latitudes, incluso negociaciones inusuales han surgido, según reportes sin confirmar. Argentina y Estados Unidos exploraron un préstamo de $30.000 millones para ayudar a pagar vencimientos de deuda y sostener reservas, un movimiento que sugiere una economía estadounidense que incluso trata de sostener a aliados para evitar contagios financieros. En todas partes se repite una pregunta inquietante: si imprimir dinero destruye el valor del dólar, recortar gasto destruye el tejido social y colapsar destruye la economía, ¿qué queda? La respuesta que nadie quiere decir en voz alta es que ninguna de las opciones ofrece alivio sin dolor profundo. Y mientras el reloj de la deuda sigue corriendo, el mundo observa con miedo. El problema ya no es si sucederá una crisis. El problema es cuándo y cuán profundo será su golpe. El punto sin retorno, cuando el único camino es la guerra o morir. El miedo a una espiral irreversible de conflicto global. Estamos en un momento histórico en el que la crisis de deuda, la tensión política interna y las rivalidades estratégicas internacionales ya no son fenómenos aislados. Se entrelazan y empujan al mundo hacia un escenario en el que la guerra, la confrontación abierta o un colapso sistémico global parecen opciones cada vez más reales, no meras hipótesis lejanas. En enero de 2026, el Consejo de Seguridad de la ONU fue escenario de una confrontación directa entre Estados Unidos e Irán, cuando el embajador Mike Waltz volvió a afirmar que Washington mantiene todas las opciones sobre la mesa para detener lo que catalogó como violencia interna en Irán, incluyendo posibles acciones militares. En respuesta, Irán prometió una contestación decisiva de conformidad con el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, una advertencia explícita de posible enfrentamiento militar entre potencias rivales. Rusia y China condenaron la postura estadounidense, argumentando que esta viola la soberanía iraní y agrava tensiones globales ya elevadas. Estas tensiones no se dan en un vacío.
Bajo la administración de Donald Trump, desde 2025 Estados Unidos ha impulsado intervenciones militares directas e indirectas en múltiples regiones. La operación contra instalaciones estratégicas en Yemen y el Mar Rojo fue la mayor acción militar estadounidense en la región desde varias décadas, con más de 1.000 ataques aéreos reportados entre marzo y abril de 2025, generando indignación en países árabes que denunciaron la acción como ilegítima y desestabilizadora. América Latina también ha sentido el terremoto geopolítico. La captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro en enero de 2026 y el establecimiento de una administración provisional respaldada por Estados Unidos provocaron condenas de gobiernos regionales como el de México y Argentina, que calificaron la intervención como una violación de la soberanía nacional y un precedente peligroso para la estabilidad continental. Esta mezcla de política interna extrema y conflictos externos alimenta la percepción de que Estados Unidos podría optar por esquemas de confrontación global como distracción o estrategia económica, empujado por sus propios problemas financieros y sociales. La crisis de deuda ha perforado la credibilidad del dólar, con bancos centrales globales acumulando oro como reserva ante la erosión de confianza en el dólar tradicional, lo que algunos analistas interpretan como una señal de que el poder económico de Estados Unidos está perdiendo influencia rápidamente. Dentro de Estados Unidos, líderes históricos del sistema financiero han encendido advertencias sobre el riesgo sistémico de la deuda. Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, afirmó en diciembre de 2025 que evitar una crisis de la deuda de 38 billones requeriría un acuerdo bipartidista, algo que simplemente no sucederá. Una declaración que muchos inversores interpretaron como un pronóstico sombrío de que el sistema está tan roto que las soluciones tradicionales ya no aplican. No solo líderes financieros. Expresidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, Ben Bernanke y Alan Greenspan, denunciaron en enero de 2026 lo que calificaron de ataques sin precedentes del gobierno sobre la independencia del Banco Central, advirtiendo que tal erosión institucional podría conducir a decisiones económicas impredecibles y, en última instancia, a una pérdida de control del propio sistema económico estadounidense. Mientras tanto, economistas globales y organismos como el Foro Económico Mundial han señalado que el mundo enfrenta una combinación peligrosa de riesgos económicos y geopolíticos, con confrontación geoeconómica clasificada como principal amenaza a la estabilidad mundial en 2026. Estos análisis muestran que la crisis no es solo financiera, sino estructural y global. Países como China y Rusia han respondido a estas dinámicas incrementando su gasto militar y denunciando directamente políticas de Estados Unidos. Un mensaje recurrente en medios de esos países es que resistirán hasta el final ante intentos de dominación externa, lo que alimenta tensiones de escalada que van más allá de la economía y entrarían en la esfera de la seguridad nacional y militar. Los gobiernos de Reino Unido y la Unión Europea, si bien más moderados, han advertido que la independencia de los bancos centrales y el mantenimiento de la cooperación económica son clave para evitar un choque global. Declaraciones recientes de altos funcionarios del Banco de Inglaterra y del BCE han subrayado que la inestabilidad política y fiscal de Estados Unidos representa un riesgo para la economía global y que no actuar con cautela podría desencadenar consecuencias impredecibles a escala mundial. En ese contexto, el dólar ya no repunta de forma consistente, los mercados bursátiles experimentan ansiedad por posibles crisis de deuda y decisiones geopolíticas, y los bancos centrales están diversificando sus reservas. El sistema que antes parecía imposible de derrumbar ahora muestra grietas que se amplifican, y muchos líderes mundiales observan con creciente duda si la superpotencia puede evitar convertirse en un conflicto abierto o en un colapso irreversible. En ese punto sin retorno, la guerra o el colapso económico ya no son escenarios hipotéticos, son posibilidades declaradas por actores reales que influyen en la política global, en los mercados y en la vida de millones de personas. Eso es lo que el mundo empieza a contemplar con miedo y zozobra en 2026. No olvides darle like, suscríbete y activa la campanita. Es gratis, no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón para seguir creciendo. Permite que el algoritmo de YouTube recomiende este contenido a más personas. Déjanos tu comentario o tu opinión y dinos qué otro tema te gustaría que abordemos. Y compártelo con tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente video.